La humillación que sentía era tan amarga que casi la ahogaba, obligada a aceptar el trato que cambiaría su vida para siempre. Él, con su poder y su arrogancia, pensaba que había comprado un simple peón para su juego. No se imaginaba que esa mujer, a la que despreciaba con cada fibra de su ser, llevaba consigo el secreto que podía destruirlo o redimirlo. El contrato era claro como el hielo, pero el fuego que ardía entre ellos era incontrolable y amenazaba con quemar hasta los cimientos de sus mundos, demostrando que algunos tratos firmados con odio están destinados a sellarse con una pasión que lo consume todo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en la sala de juntas de Castillo Global era tan denso y pesado como el mármol italiano de la mesa. Nicolás Castillo, a sus 32 años, era un hombre forjado en la disciplina, el control y un profundo resentimiento que era el motor de su imperio. Sus ojos, de un color azul tan frío como el acero, recorrían los rostros tensos de sus 3 abogados. El sol de la tarde se filtraba por los inmensos ventanales de su oficina en el piso más alto de la Torre Castillo, pero ninguna luz parecía capaz de penetrar la oscuridad que emanaba de su figura. Llevaba un traje a la medida que costaba más que el coche de un hombre promedio, pero en ese momento se sentía atrapado, asfixiado por las palabras de un muerto. Es la única cláusula, señor Castillo, dijo el más anciano de los letrados, Alberto Méndez, un hombre que había servido a su abuelo durante décadas. Su abuelo, don Ricardo, fue muy explícito en su testamento. Para que usted herede el control total y mayoritario del conglomerado, y así evitar su venta a los inversionistas extranjeros que tanto temía, debe estar legalmente casado antes de su 33º cumpleaños. Nicolás apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo saltó en su mejilla. Su cumpleaños era en menos de 2 meses. ¿Me está diciendo que mi abuelo, el hombre que me enseñó a no depender de nadie, ha condicionado el legado de mi familia a que encuentre una esposa en 8 semanas? Es absurdo. Su voz era un gruñido bajo, una promesa de furia contenida. Fue su última voluntad, Nicolás. Creía que una esposa y una familia le darían el ancla que, según él, usted necesitaba para no perderse en la ambición. Estaba preocupado por usted. Nicolás soltó una risa seca, sin rastro de humor. Mi abuelo era un romántico. Yo soy un hombre de negocios. Y los negocios y los sentimientos son como el agua y el aceite. Se levantó, paseando frente al ventanal con vistas a la ciudad que había conquistado. Cada edificio, cada luz, parecía burlarse de él. Años de trabajo incansable, de sacrificar su vida personal, de noches sin dormir para reconstruir lo que casi se pierde por una traición, y todo se reducía a un capricho póstumo. La traición. Ese pensamiento trajo consigo un nombre, un rostro, un veneno que no había perdido su potencia en todos estos años. Rossi. El apellido que le había costado a su padre la salud y la fortuna, el apellido del hombre que lo había destruido. Se giró bruscamente hacia Mateo, su asistente personal, un joven eficiente que lo observaba desde una esquina. Mateo, busca información sobre Isabella Rossi. Quiero saber todo. ¿Dónde vive, dónde trabaja, si respira sin mi permiso? La quiero localizada antes del anochecer. Mateo parpadeó, sorprendido. Señor, ¿la hija de Ricardo Rossi? ¿El mismo? Sí, lo cortó Nicolás con una frialdad cortante. El mismo. Encuéntrala. Nadie se atrevió a preguntar por qué. La ira en los ojos de Nicolás era una barrera infranqueable. Mientras sus abogados recogían sus maletines en un silencio incómodo, Nicolás ya estaba tramando su plan. No se casaría por amor, ni siquiera por respeto a la memoria de su abuelo. Se casaría por venganza. Usaría a la hija del traidor para salvar el imperio, y en el proceso, le recordaría cada día el lugar al que pertenecía, bajo la suela de su zapato. La humillación sería su dote. A kilómetros de distancia, en un barrio modesto donde los rascacielos eran solo una silueta lejana, Isabella Rossi se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano manchada de harina. El olor a pan recién horneado de la pequeña panadería donde trabajaba era su refugio, un consuelo simple en una vida llena de complicaciones. A sus 25 años, cargaba con un peso que debería haber sido de su padre. Desde que él había fallecido hacía 3 años, dejándolas a ella y a su hermana pequeña con una montaña de deudas y un apellido manchado, Isabella había trabajado sin descanso. Su belleza, una herencia de su madre italiana con sus ojos color miel y su cabello oscuro y ondulado, pasaba desapercibida para ella misma,
oculta bajo el cansancio y la preocupación constante. La campana de la puerta tintineó y ella levantó la vista con una sonrisa ensayada. Buenas tardes, ¿en qué puedo? La sonrisa murió en sus labios. El hombre que estaba parado en la entrada no era un cliente habitual. Era alto, imponente, y vestía un traje que gritaba poder y dinero. Y sus ojos, esos ojos azules y helados la reconocieron al instante, y en ellos vio un desprecio tan puro que sintió un escalofrío. Nicolás Castillo. Hacía más de 10 años que no lo veía, desde aquellos veranos en que sus familias eran inseparables, antes de la catástrofe. Había sido un adolescente arrogante, y ahora era un hombre con una arrogancia magnificada por el éxito y el poder. ¿Isabella Rossi? Preguntó, aunque no era una pregunta. Su voz la recorrió como un trozo de hielo. Ella asintió, incapaz de hablar. La presencia de Nicolás en su humilde panadería era una colisión de universos, una anomalía imposible. ¿Qué hace aquí? Necesito hablar contigo. En privado. Su tono no admitía negativas. Miró a su alrededor con una mueca de asco apenas disimulada. Isabella sintió la sangre hervir en sus venas. Señaló la pequeña trastienda. Ahí. Él la siguió, su cara impasible mientras ella cerraba la puerta. El pequeño espacio olía a levadura y a cajas de cartón. Se cruzó de brazos, una armadura contra el hombre que representaba todo el dolor de su pasado. ¿De qué se trata esto, Castillo? Nicolás fue directo al grano, su voz desprovista de cualquier emoción. Tengo una propuesta de negocios para ti. Ella soltó una risita amarga. ¿Negocios? ¿Usted y yo? Lo dudo. Después de lo que su familia le hizo a la mía. Él dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Era mucho más alto de lo que recordaba, y su presencia la hizo sentir pequeña, vulnerable. No te atrevas a hablar de lo que mi familia hizo. Fue tu padre, ese ladrón, el que nos apuñaló por la espalda. El que destrozó a mi padre. No vengas a darte aires de víctima. El veneno en sus palabras la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Las lágrimas picaron en sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. Mi padre cometió un error. Y lo pagó con su vida. No lo suficiente, siseó él. Luego, se recompuso, volviendo a su fachada de hielo. Pero no estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí para hablar del futuro. El tuyo, concretamente. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. Se lo tendió. Ella lo miró con desconfianza. No quiero nada de usted. Él sonrió, una curva cruel en sus labios. Aún no has oído la oferta. Necesito casarme. Y tú vas a ser mi esposa. La mandíbula de Isabella cayó. Por un momento, pensó que había oído mal, que era una broma de pésimo gusto. Pero la seriedad mortal en sus ojos le dijo que no estaba bromeando. Se echó a reír, una risa que sonaba histérica incluso para sus propios oídos. ¿Usted y yo? ¿Casados? Debe de haber perdido la cabeza. ¿Por qué demonios iba a querer casarse conmigo? Me odia. El odio es un motivador excelente. Te da claridad, dijo él, su voz peligrosamente suave. Te necesito a ti, Isabella. Necesito tu apellido, por irónico que parezca. Un matrimonio con la hija del hombre que casi nos destruye es una historia de redención, de perdón. La prensa se lo comerá. Mis accionistas lo verán como una señal de estabilidad. Es la solución perfecta a un problema personal. La palabra personal la dijo con tanto desdén que Isabella comprendió que la causa real era algo que él jamás le revelaría. Mi respuesta es no. Ahora, salga de mi tienda. Intentó pasar por su lado, pero él le bloqueó el camino. Su cuerpo era un muro de músculo y arrogancia. La tomó del brazo, no con fuerza, pero con una posesividad que la paralizó. No estás en posición de negarte a nada, dijo, sus ojos azules recorriéndola de arriba a abajo. Se detuvieron en sus labios entreabiertos, y por una fracción de segundo, la frialdad en su mirada fue reemplazada por una llama oscura y fugaz que la asustó más que su ira. Debo admitir, susurró, acercándose un poco más, su aliento cálido rozando su mejilla, que para ser la hija de un ladrón que vive cubierta de harina, tienes potencial. Con la ropa adecuada, las joyas correctas, nadie recordaría tu humilde origen. Podrías pasar por una dama. Será interesante pulir este diamante en bruto. Su tono era insultante, pero la forma en que su mirada se demoraba en la curva de su cuello envió una extraña corriente por su cuerpo,
una mezcla de repulsión y una peligrosa chispa de conciencia de él como hombre. No me toques, dijo ella, con la voz temblorosa de rabia, y se apartó bruscamente. Tu dinero no puede comprarme. Él sonrió de nuevo, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi dinero puede comprar cualquier cosa, Isabella, incluida tu dignidad. Pero sé que eso no es lo que te importa. Volvió a tenderle el sobre. Dentro hay un contrato. Un matrimonio de 1 año. $1.000.000, pagados en el momento en que digas, acepto, en el altar. Y además, me haré cargo de todos los gastos médicos de tu hermana. La mención de Sofía fue como un dardo envenenado directo al corazón. Su hermana. Su Sofía. La luz de su vida, que se apagaba lentamente por una enfermedad rara que requería un tratamiento experimental carísimo, fuera de su alcance. Había estado trabajando en turnos dobles, vendiendo los pocos objetos de valor que les quedaban, solo para pagar las consultas y los medicamentos básicos. La desesperación era su compañera constante. Vio su vacilación, y su sonrisa cruel se ensanchó. Era un depredador que había olido la sangre. Leí su historial médico, admitió sin remordimiento. El tratamiento que necesita en Suiza. Con mi dinero, no solo puede ir, sino que puede tener a los mejores especialistas del mundo a su disposición. Piénsalo, Isabella. La vida de tu hermana, o tu orgullo. La elección es tuya. Cada palabra era una tortura. Le estaba ofreciendo la salvación de Sofía a cambio de su alma. 1 año de su vida, atada a un hombre que la despreciaba, que la usaría como un trofeo de su victoria sobre su familia. Sería un infierno. Pero la imagen de Sofía, sonriendo débilmente desde su cama, luchando por respirar, apareció en su mente. Haría cualquier cosa por ella. Cualquier cosa. Con manos temblorosas, agarró el sobre. Sus dedos rozaron los de él, y sintió una descarga eléctrica, fría y caliente a la vez. Él no se apartó, mantuvo el contacto un segundo más de lo necesario, sus ojos fijos en los de ella, como si estuviera sellando el pacto diabólico. Lo leeré, susurró, su voz rota. Te daré mi respuesta mañana. Él asintió, su victoria era total y absoluta. Mañana al mediodía. Mi chofer te recogerá. Y una cosa más, Isabella, dijo, deteniéndose en la puerta. Se giró para mirarla por encima del hombro, y su mirada volvió a tener esa intensidad oscura y posesiva. Cuando seas mi esposa, no quiero ver a ningún otro hombre cerca de ti. Ni siquiera a ese. Ricardo, ¿verdad? El tonto que te enviaba flores. Tu vida personal ahora me pertenece a mí también. Eres una inversión, y yo protejo mis inversiones. Se marchó, dejando tras de sí el sutil aroma de una loción carísima y un silencio cargado de humillación y desesperación. Isabella se quedó allí, apretando el sobre contra su pecho, sintiendo el peso del $1.000.000 y el coste de la vida de su hermana. Había sido comprada. Y el infierno apenas acababa de empezar. Esa noche, Isabella no durmió. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento, leyendo y releyendo el contrato con una taza de té frío a su lado. El lenguaje legal era denso, pero el significado era cristalino. Sería la señora Castillo en público. Asistiría a eventos, sonreiría a las cámaras, desempeñaría el papel de una esposa devota. A cambio, Nicolás le proporcionaría un estilo de vida lujoso y, lo más importante, una cuenta bancaria a su nombre con un saldo que le parecía astronómico y el pago total del tratamiento de Sofía, incluyendo traslados y alojamiento en una clínica privada en Ginebra. El contrato también especificaba, con una frialdad brutal, las cláusulas de su convivencia. Habitaciones separadas. Ningún tipo de relación íntima. El matrimonio se disolvería de mutuo acuerdo después de 366 días. Había una cláusula de confidencialidad que la amordazaría de por vida, prohibiéndole hablar de los términos de su acuerdo bajo amenaza de una ruina financiera total. Era una jaula de oro, diseñada con precisión por un maestro del control. Al amanecer, tomó su decisión. Cuando fue a despertar a Sofía, su hermana menor, de 16 años, la encontró con una tos persistente y un brillo febril en los ojos. La visión partió a Isabella en dos. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó, su voz suave, mientras le ponía un paño húmedo en la frente. Cansada, susurró Sofía. Pero soñé que estábamos en las montañas, Isa. Había nieve por todas partes y podía correr sin cansarme. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Isabella, y las apartó con rabia. El orgullo no iba a sanar a su hermana. El odio hacia Nicolás Castillo no pagaría sus facturas.
El amor que sentía por Sofía era lo único que importaba. Se inclinó y besó la frente de su hermana. Sofía, tengo que decirte algo. He conseguido un nuevo trabajo. Uno muy bueno. Tanto, que por fin podremos pagar ese tratamiento del que nos habló el doctor. Iremos a Suiza. La cara de Sofía se iluminó, una alegría tan pura que casi le rompe el corazón a Isabella. ¿De verdad, Isa? ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo Isabella, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. No le contó la verdad. No podía. El peso de ese secreto sería solo suyo. A las 2 en punto, un coche negro y reluciente, tan fuera de lugar en su calle como una pantera en una granja, se detuvo frente a su edificio. El chófer, un hombre con rostro de piedra, le abrió la puerta. Isabella se subió, sintiendo que cada kilómetro que la alejaba de su barrio era un paso más hacia su nueva prisión. El viaje al corazón financiero de la ciudad fue un borrón. Se sentía como una espectadora en su propia vida. Cuando entró en el edificio de Castillo Global, todas las miradas se posaron en ella. Su vestido sencillo y su chaqueta gastada la señalaban como una intrusa. Mateo, el asistente, la recibió con una cortesía profesional que no ocultaba su curiosidad. La guió hasta la oficina de Nicolás. Era un espacio inmenso, minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica que le dio vértigo. Nicolás estaba de espaldas a ella, mirando la ciudad que tenía a sus pies. Se giró lentamente cuando oyó la puerta cerrarse. Hoy no llevaba corbata, y las mangas de su camisa blanca estaban remangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Se veía más relajado, pero también más peligroso. ¿Y bien?, preguntó, su voz resonando en la sala. Isabella levantó la barbilla. No le daría la satisfacción de verla derrotada. Acepto, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Pero con una condición. Él enarcó una ceja, divertido por su audacia. ¿Tienes exigencias? Una. Quiero añadir una cláusula al contrato, dijo ella, dando un paso adelante. Sacó una hoja de papel de su bolso. La había redactado esa mañana. Quiero que se especifique que tienes prohibido hablar mal de mi padre o de mi familia, tanto en público como en privado. Puedes despreciarme a mí todo lo que quieras, pero el honor de mi padre no es parte de este acuerdo. Él ya no está aquí para defenderse. Nicolás la miró fijamente durante un largo momento, como si intentara leer más allá de sus palabras. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa genuina que la tomó por sorpresa y que, alarmantemente, lo hacía increíblemente atractivo. Lealtad familiar. Es admirable, aunque esté totalmente fuera de lugar. Tomó el papel de su mano. Sus dedos, de nuevo, rozaron los de ella, y esa misma e inoportuna corriente eléctrica la recorrió. Lo leyó rápidamente. Muy bien. Aceptado. Mateo, añade esto como anexo al contrato original. Que sus abogados lo revisen y lo tengan listo para firmar esta tarde. Se acercó a la barra de bebidas de su oficina y sirvió 2 vasos con un líquido ambarino. Le tendió uno. Ella dudó. Relájate, Rosy. Es solo whisky, para celebrar nuestro acuerdo. Ella lo tomó, el cristal frío contra sus dedos nerviosos. No hay nada que celebrar. Oh, yo creo que sí, dijo él, chocando su vaso contra el de ella suavemente. Bebió un sorbo, sus ojos nunca apartándose de los de ella por encima del borde del vaso. Por un año de una mentira muy rentable. De repente, dejó el vaso sobre la mesa con un ruido sordo y se acercó a ella hasta que sus pechos casi rozaban su pecho. Isabella contuvo el aliento, su corazón martilleando contra sus costillas. Podía oler su perfume, una mezcla masculina de sándalo y cítricos. ¿Sabes?, susurró él, su voz un murmullo grave y seductor. Siempre me pregunté cómo sería besarte. Incluso en aquel entonces, cuando era solo una mocosa flacucha que nos seguía a todas partes. Había algo en tus ojos, un desafío. Su mano subió y acarició su mejilla, su pulgar trazando suavemente la línea de su labio inferior. El gesto era tan inesperado, tan íntimo, que la dejó sin palabras. Su piel ardía bajo su toque. Te dije que no me tocaras, susurró ella, pero su voz carecía de convicción. Su cuerpo la estaba traicionando, inclinándose sutilmente hacia él, anhelando un contacto que su mente rechazaba. El contrato dice, ningún tipo de relación íntima, respondió él, su aliento abanicando sus labios. Pero los besos, querida futura esposa, a veces son necesarios para el público. Y tenemos que practicar para que parezca real,
¿no crees? No querrás que la gente sospeche de nuestro perfecto y feliz matrimonio. Sus labios estaban a 1 centímetro de los de ella. El mundo de Isabella se redujo a ese pequeño espacio, a la tensión crepitante que llenaba el aire. Odiaba a este hombre, lo odiaba con todo su ser. Pero su cuerpo, su estúpido y traidor cuerpo, temblaba de anticipación. Quería que la besara. Quería sentir lo que era ceder a esa oscuridad magnética que irradiaba de él. Y ese pensamiento la aterrorizó más que cualquier contrato. Sus labios se estrellaron contra los de ella sin previo aviso, un acto de posesión más que un beso. No fue tierno ni romántico, fue una embestida, un reclamo furioso y hambriento que le robó el aliento y la lógica. Isabella se quedó paralizada por la sorpresa, su mente gritando traición mientras su cuerpo respondía con una descarga eléctrica que la sacudió hasta la médula. El whisky que había bebido antes zumbaba en su sangre, nublando el borde de su resentimiento. Él era duro, exigente, sus labios moviéndose sobre los de ella con una pericia que hablaba de innumerables conquistas. Una de sus manos, que había estado acariciando su mejilla, se deslizó hacia su nuca, sus dedos enredándose en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás para profundizar el beso. Era un castigo, un recordatorio de quien tenía el control, pero debajo de la furia, Isabella sintió algo más, una desesperación contenida, un hambre que reflejaba la suya propia. Y eso fue lo que la deshizo. En lugar de apartarlo, un pequeño gemido se escapó de su garganta y sus manos, que habían estado inertes a sus costados, se elevaron y se agarraron a los duros músculos de sus antebrazos. Fue una rendición involuntaria, una traición de su propio cuerpo. Al sentir su respuesta, el beso de Nicolás cambió. La dureza se suavizó por una fracción de segundo, volviéndose más inquisitiva, casi exploratoria. Su lengua trazó el contorno de sus labios, pidiendo una entrada que ella, en su estado de confusión, le concedió. El beso se transformó entonces en un torbellino de sensaciones prohibidas, una danza de odio y deseo que quemaba el aire entre ellos. El sabor a whisky y a él, a hombre y a poder, la embriagó. Justo cuando sentía que sus rodillas iban a ceder, él se apartó tan bruscamente como había empezado. La dejó jadeando, con los labios hinchados y los ojos muy abiertos, el corazón latiendo desbocado en su pecho. La miraba desde arriba, su propia respiración ligeramente agitada, una tormenta arremolinándose en sus ojos azules. Una sonrisa torcida, casi una mueca de autodesprecio, apareció en su rostro. No está mal para ser la primera vez, dijo, su voz ronca y más profunda de lo normal. Pero tienes que aprender a no parecer tan sorprendida. Se supone que una mujer enamorada anhela los besos de su prometido, no que parezca que la está asaltando un extraño en un callejón. La humillación cayó sobre Isabella como un balde de agua helada, extinguiendo el fuego que él había encendido. La bofetada resonó en la silenciosa oficina. Su mano le picaba por el impacto contra su mejilla cincelada. Nicolás ni siquiera parpadeó. Solo giró lentamente la cabeza para volver a mirarla, y esta vez, el hielo en sus ojos era ártico, implacable. Eso, dijo en voz baja y letal, te costará caro. No vuelvas a ponerme una mano encima nunca más, Isabella. Ahora eres de mi propiedad, ¿lo entiendes? Y yo no tolero que mis posesiones se rebelen. No soy una de tus empresas ni uno de tus coches de lujo, Castillo, escupió ella, retrocediendo un paso, el miedo mezclándose con su furia. Soy una persona. Y si crees que voy a permitir que me uses como a un muñeco, estás muy equivocado. Él se rió, una carcajada genuina y aterradora. Oh, querida. Es exactamente para lo que te he comprado. Para que seas mi muñeca. Una muy bonita y muy cara, por cierto. Dio un paso hacia ella y, a pesar de la marca roja en su mejilla, parecía más grande y más intimidante que nunca. Mateo tendrá el contrato modificado en 1 hora. Firma, toma tu dinero, y prepárate para mudarte a mi casa esta noche. Tu antigua vida se acabó. Se giró y se dirigió a su escritorio, dándola por despedida. La audacia de su desprecio era asombrosa. Isabella se quedó allí por un momento, temblando de rabia e impotencia. El sabor de su beso todavía estaba en sus labios, una marca fantasmal de su humillante acuerdo. Había firmado un pacto con el diablo, y se dio cuenta, con un terror helado, de que él disfrutaría cada segundo de su tormento. La firma del contrato fue un asunto frío y transaccional. En presencia de Mateo y Alberto Méndez, el anciano abogado de la familia, Isabella garabateó su nombre en una docena de páginas, cada firma un clavo más en el ataúd de su libertad. No volvió a mirar a Nicolás. Inmediatamente después,
Mateo le entregó una tableta que mostraba la confirmación de una transferencia bancaria. $1.000.000. Miró el número, con tantos ceros que parecía irreal, pero no sintió alegría, solo un profundo y nauseabundo vacío. Segundos después, su teléfono sonó. Era un correo electrónico del Hospital de Ginebra, confirmando la recepción del pago completo por el tratamiento de Sofía y adjuntando los billetes de avión para la semana siguiente. Todo era real. Había vendido su alma, pero había salvado a su hermana. Al salir del edificio, el chofer de Nicolás ya la estaba esperando. La señora lo espera en su apartamento, señorita Rossi. Tengo órdenes de llevarla allí para que empaque sus cosas. Quiero ver a mi hermana, dijo ella, con la voz agotada. Y dígale a su jefe que mi nombre sigue siendo Rossi. No seré la señora Castillo hasta que un juez lo diga. El chofer no respondió, pero la llevó directamente a su casa. El resto del día fue un torbellino de emociones dolorosas. Tuvo que explicarle a la dueña de la panadería que se iba, inventando una historia sobre una oferta de trabajo en el extranjero que no podía rechazar. Luego vino lo más difícil, empacar. Metió en 2 maletas gastadas toda su vida, algunas ropas, un par de libros y la única foto que conservaba de sus padres. Cuando Nicolás llegó a su apartamento esa noche para recogerla, la encontró sentada en el sofá en medio de cajas de cartón. Se detuvo en la puerta, su imponente figura llenando el marco, sus ojos azules recorriendo el modesto y desgastado mobiliario con una expresión indescifrable. No es mucho, dijo ella, desafiante. Pero era mi hogar. Él no dijo nada, solo le hizo un gesto al chofer, que entró y recogió sus maletas. Vamos, fue todo lo que dijo. El viaje a la mansión Castillo fue silencioso. Isabella miraba por la ventana como las familiares calles de su barrio daban paso a avenidas arboladas y opulentas residencias, cada una más grande que la anterior. Finalmente, el coche giró hacia un camino privado y atravesó unas imponentes puertas de hierro forjado. La mansión apareció ante ella, una obra maestra de la arquitectura moderna, toda de cristal, acero y piedra blanca, rodeada de jardines meticulosamente cuidados que descendían hasta un lago privado. Era tan hermosa como fría, un mausoleo de riqueza. Al entrar, fue recibida por una mujer de mediana edad, vestida con un impecable uniforme negro. Su cabello gris estaba recogido en un moño severo y su expresión era de perpetua desaprobación. Isabella, esta es Elena Sánchez, mi ama de llaves, dijo Nicolás con indiferencia. Elena, esta es la señorita Rossi. Será mi esposa. Por favor, enséñale su habitación. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Por supuesto, señor Castillo, dijo la mujer, su voz tan tiesa como su postura. Miró a Isabella de arriba abajo, y su desdén era palpable. Para Elena, ella era una Rossi, una intrusa con el apellido del traidor. Sígame, señorita. Isabella siguió a la mujer por un vestíbulo del tamaño de una cancha de baloncesto, con un techo de doble altura y una lámpara de araña que parecía una cascada de diamantes. Subieron una escalera flotante de mármol y recorrieron un pasillo que parecía no tener fin. Elena se detuvo frente a una puerta de madera oscura. Esta será su habitación. Está en el ala opuesta a la del señor Castillo, dijo, como si eso fuera un punto de gran importancia. El desayuno se sirve a las 8 en punto en el comedor. El señor Castillo espera puntualidad. Abrió la puerta y Isabella contuvo el aliento. La habitación era más grande que todo su apartamento. Una cama tamaño king con sábanas de un blanco inmaculado dominaba el centro. Había una zona de estar con un sofá de terciopelo gris y un balcón privado con vistas al lago. La puerta de un lado conducía a un vestidor del tamaño de la habitación de Sofía, y la otra a un baño de mármol con una bañera y una ducha de efecto lluvia. Era el colmo del lujo. Si necesita algo, puede usar el intercomunicador, dijo Elena, antes de marcharse con un seco asentimiento, dejando a Isabella sola en su jaula dorada. Se dejó caer en la cama, la suavidad del edredón de plumas envolviéndola. Estaba agotada, pero sabía que no dormiría. Miró a su alrededor, a toda esa belleza fría e impersonal, y nunca se había sentido tan sola. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de opulencia y aislamiento. Nicolás apenas estaba en casa, se iba antes de que ella despertara y volvía mucho después de que ella se hubiera retirado a su habitación. Comía sola en el gigantesco comedor, bajo la atenta y desaprobadora mirada de Elena. Pasaba las horas explorando la casa como un fantasma, sintiéndose una intrusa en cada rincón. La única luz en su existencia era la llamada diaria a Sofía. Su hermana estaba emocionada,
haciendo las maletas y soñando con la nieve de Suiza. Esas conversaciones eran el ancla de Isabella, el recordatorio de por qué estaba soportando todo aquello. Una tarde, una semana después de su llegada, Isabella estaba en la biblioteca, una sala de 2 pisos con estanterías que iban del suelo al techo, cuando Nicolás apareció en la puerta. Llevaba puesto un traje, pero se había aflojado la corbata. Parecía cansado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz con un deje de sorpresa. «Leo», respondió ella simplemente, sin levantar la vista del libro que tenía en su regazo. «¿Creías que pasaría los días admirando los muebles?». Él ignoró su sarcasmo y entró en la habitación. «Mañana por la tarde vendrán unos estilistas. Y un equipo de compras personales. Necesitas un guardarropa nuevo. Tenemos nuestra primera aparición pública en 3 días. Una gala benéfica del hospital infantil». El corazón de Isabella se hundió. Había estado posponiendo pensar en esa parte del trato. «Estoy segura de que mi ropa es perfectamente adecuada». Él soltó una risa seca. «Isabella, tu ropa no sería adecuada ni para limpiar los establos que mi abuelo solía tener. A partir de ahora, eres un reflejo de mí. Y yo no me reflejo en poliéster barato». Cada palabra era un insulto calculado. Ella cerró el libro de golpe. «Bien. Que vengan tus monos de feria. Haré el ridículo vestida con trapos de diseñador si eso es lo que quieres». Él se acercó a ella, sus ojos fijos en los suyos. «¿Por qué tienes que luchar contra mí en cada paso? ¿No puedes simplemente aceptar las reglas de este juego?». «Porque no es un juego para mí», replicó ella, su voz temblando de emoción reprimida. «Es mi vida. La que tú destrozaste». Se quedaron mirándose, la tensión crepitando entre ellos. Él abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró, una expresión de frustración cruzando su rostro. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue. Al día siguiente, como había prometido, la mansión se llenó de gente. Un hombre afeminado y lleno de energía llamado Jean-Pierre se hizo cargo de ella, midiéndola, analizándola, y declarando que tenía una estructura ósea magnífica pero un sentido del estilo trágico. Durante horas, Isabella fue vestida y desvestida, pinchada y ajustada. Cajas de ropa, zapatos y joyas llenaron su vestidor. Se sentía como una muñeca, despojada de su identidad. Al final de la tarde, Jean-Pierre la hizo probarse un vestido para la gala. Era de un color azul zafiro profundo, de seda, que se ceñía a sus curvas y caía al suelo en una suave cascada. Dejaba su espalda al descubierto y tenía un escote sutil pero elegante. Se miró al espejo y apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada era sofisticada, elegante, una desconocida. Fue en ese momento cuando Nicolás entró en su habitación sin llamar. Se detuvo en seco al verla. Sus ojos la recorrieron de pies a cabeza, y por un instante, vio en ellos algo que no era desprecio ni control. Era pura y simple admiración masculina, mezclada con una oscura posesividad. La atmósfera cambió instantáneamente. El equipo de estilistas pareció sentirlo y se retiró discretamente de la habitación, dejándolos solos. «¿Te gusta lo que ves?», preguntó Isabella, incapaz de resistir el impulso de desafiarlo. «Has pagado por ello». La máscara de fría indiferencia de Nicolás volvió a su sitio. Se acercó a ella, rodeándola como un tiburón rodea a su presa. «No está mal», dijo, su voz un murmullo bajo. «El azul resalta el color de tus ojos. Aunque quizás es un poco revelador». Su dedo trazó la línea de su clavícula, su toque enviando un escalofrío por su piel. «No querrás darles a los otros hombres ideas equivocadas, mi querida prometida. Ya sabes, sobre tu disponibilidad». «La única persona con ideas equivocadas aquí eres tú», replicó ella, tratando de mantener la voz firme a pesar de la proximidad de su cuerpo. «Este contrato no te da derecho a». Él la interrumpió, su aliento cálido contra su oído. «¿A qué, Isabella? ¿A tocarte? ¿A recordarte a quién le perteneces este año?». Su mano se deslizó por su brazo desnudo, sus dedos dejando un rastro de fuego. «Ese vestido se ve bien, pero apuesto a que se vería aún mejor en el suelo de mi habitación». La crudeza de sus palabras la dejó sin aliento. El descaro, la insinuación, era a la vez repulsivo y extrañamente excitante. El odio y el deseo eran 2 caras de la misma moneda con él, y ella se estaba quemando. «Eres un cerdo», susurró ella. Él sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. «Soy tu futuro marido. Será mejor que te acostumbres a mi forma de expresarme. Ahora date la vuelta».
Quiero ver cómo se ve desde atrás. Su orden fue tan arrogante, tan descarada, que por un segundo ella pensó en abofetearlo de nuevo. Pero algo en su mirada, un brillo de desafío, le dijo que eso era exactamente lo que él esperaba. En su lugar, hizo algo que lo sorprendió. Lentamente, obedeció. Giró sobre sus talones, sintiendo sus ojos fijos en su espalda desnuda, quemándola a través de la seda. El silencio se alargó, cargado de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Podía sentir el calor de su cuerpo detrás de ella. Esperaba un comentario sarcástico, otro insulto velado. En su lugar, escuchó un leve suspiro, casi inaudible. Perfecto, dijo él, su voz extrañamente tensa. Serás la mujer más bella de la gala. Y antes de que ella pudiera reaccionar, él se había ido, dejándola sola frente al espejo, temblando, confundida y con el corazón martilleando al ritmo de un peligroso y prohibido tambor. La guerra apenas había comenzado, y ella no estaba segura de si luchaba contra él o contra sí misma. La noche de la gala benéfica llegó como una sentencia inevitable. Isabella se miró al espejo, una extraña en su propia piel. El vestido azul zafiro era una obra de arte que se amoldaba a ella como si hubiera sido tejido con sus propios sueños, pero se sentía como un disfraz, una armadura de seda y joyas. Los estilistas habían transformado su cabello en una cascada de ondas suaves y su maquillaje era sutil pero impactante, resaltando el color miel de sus ojos. Llevaba unos delicados pendientes de diamantes y un collar a juego, regalos fríos y anónimos que habían aparecido en una caja de terciopelo sobre su cama esa mañana. Escuchó un golpe seco en la puerta y el corazón le dio un vuelco. Adelante. Nicolás entró, impecable en un smoking negro que parecía haber sido esculpido sobre su cuerpo. Su presencia llenaba la habitación, consumiendo todo el oxígeno. Se detuvo en seco al verla, y por un segundo, la máscara de fría indiferencia se resquebrajó. Sus ojos azules la recorrieron con una intensidad ardiente, deteniéndose en la curva de su hombro, la línea de su espalda desnuda, la forma en que la seda se ceñía a sus caderas. Tragó saliva, un gesto casi imperceptible, y una chispa de oscura posesividad brilló en su mirada antes de que lograra extinguirla. «Estás aceptable», dijo finalmente, su voz un poco más grave de lo habitual. «Asegúrate de no derramar nada sobre el vestido. Fue un préstamo de la casa de modas». La cruel banalidad de sus palabras era un intento de reafirmar el control, de reducirla a un mero objeto, pero Isabella ya había visto la fisura en su armadura. Le dolió, sí, pero también le dio una extraña sensación de poder. Le sonrió, una sonrisa deliberadamente dulce y venenosa. «No te preocupes, mi amor. Trataré tus accesorios con el mayor de los cuidados. Sé lo mucho que te gusta proteger tus inversiones». El uso del término mi amor lo golpeó como una pequeña descarga eléctrica. Una sombra de fastidio cruzó su rostro antes de que la suavizara en una sonrisa helada. Le ofreció el brazo. «Es hora de irnos, cariño. No querrás que la alta sociedad espere». El viaje en el lujoso sedán fue tenso y silencioso. Isabella miraba las luces de la ciudad pasar como un borrón. Podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Nicolás a su lado, la tensión en sus músculos. «Cuando lleguemos», dijo él de repente, rompiendo el silencio, «te mantendrás a mi lado en todo momento. Sonreirás cuando yo sonría. Asentirás a todo lo que yo diga. No hablarás con nadie a menos que yo te lo indique. Eres la adorable y tímida prometida que está abrumada por todo esto. ¿Entendido?». «Cristalino», respondió ella, con la mirada fija en el frente. «Actuaré como si estuviera locamente enamorada del monstruo más arrogante y controlador que he conocido. No te preocupes, siempre he sido buena actriz». Pudo sentir como su mandíbula se tensaba a su lado. «Ten cuidado, Isabella. Mi paciencia tiene un límite». «¡Qué casualidad! La mía también». Llegaron al hotel de lujo donde se celebraba la gala. Un enjambre de fotógrafos se agolpó contra las barreras de terciopelo rojo, sus flashes estallando como fuegos artificiales. En el momento en que el chofer abrió la puerta de Nicolás, él se transformó. Una sonrisa encantadora apareció en su rostro. Salió del coche y luego se dio la vuelta para ofrecerle la mano a Isabella. Era un gesto de pura caballería, un espectáculo para las cámaras. Ella aceptó su mano, sus dedos fríos envueltos por los suyos, cálidos y fuertes. Al ponerse de pie, Nicolás no la soltó. En cambio, deslizó su otra mano por su espalda desnuda y la atrajo hacia él hasta que su cuerpo estuvo pegado al suyo. El contacto fue un shock, la seda del vestido una barrera insignificante contra la dureza de su pecho.
Su piel se erizó al sentir el roce de sus dedos contra su columna. Se inclinó, su boca rozando su oreja. Sonríe, susurró, su aliento enviando un escalofrío por todo su cuerpo. Eres la mujer más feliz del mundo esta noche. Isabella obedeció, levantando el rostro hacia las cámaras con una sonrisa que se sentía frágil como el cristal. Pasaron por el bombardeo de flashes y entraron en el gran salón de baile. Era un mar de gente rica y poderosa, de vestidos de alta costura y joyas deslumbrantes. Nicolás era un rey en su corte. Los hombres lo saludaban con respeto, las mujeres con miradas coquetas y envidiosas. Él la mantenía pegada a su costado, su mano posesivamente apoyada en la parte baja de su espalda. Nicolás, querido, qué alegría verte, dijo una mujer mayor con un collar de perlas del tamaño de huevos de codorniz. ¿Y quién es esta preciosidad? Marta, te presento a mi prometida, Isabella Rossi, dijo Nicolás, su voz llena de un falso orgullo. Isabella, ella es Marta de la Cueva, una vieja amiga de la familia. Isabella sonrió amablemente. Encantada de conocerla, señora. Rossi, exclamó Marta, sus ojos abriéndose de par en par por la sorpresa. Luego, su rostro se compuso en una máscara de cortesía forzada. Bueno, qué sorpresa tan agradable. El amor realmente no conoce de barreras, ¿verdad? El insulto velado flotó en el aire. Isabella sintió la mano de Nicolás apretarse en su espalda, un gesto casi imperceptible de advertencia. Así es, Marta, respondió Nicolás con suavidad. El pasado está enterrado. Ahora solo miramos hacia el futuro. Nuestro futuro. Y con eso, la guió lejos, dejando, a la mujer boquiabierta. Bienvenida a mi mundo, le susurró Nicolás al oído. Son tiburones. Huelen la sangre a kilómetros. No muestres debilidad. Durante la siguiente hora, la guió por el salón, presentándola a docenas de personas. Ella desempeñó su papel a la perfección, sonriendo, asintiendo, diciendo las frases correctas. Era agotador. Mientras Nicolás estaba enfrascado en una conversación con un banquero suizo, ella sintió una mirada sobre ella. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de un hombre de pie cerca de la barra. Era alto, con el pelo castaño desordenado, ojos amables y una sonrisa cálida que contrastaba con las sonrisas calculadas del resto de los invitados. El doctor Alejandro Vargas. El joven médico que había atendido a Sofía en la clínica pública, el único que había mostrado una compasión genuina por su situación. Una oleada de alivio la invadió al ver un rostro amigo en ese mar de extraños. Alejandro le sonrió y se acercó a ella. Isabella, no puedo creer que seas tú. Estás espectacular. Doctor Vargas. Alejandro, ¿qué hace usted aquí?, preguntó ella, genuinamente sorprendida y feliz de verlo. Mi padre forma parte de la junta del hospital, dijo él encogiéndose de hombros. Es una de esas obligaciones familiares. Pero verte a ti ha hecho que la noche valga la pena. ¿Cómo está Sofía? ¿Hubo suerte con la recaudación de fondos? Su pregunta sincera fue como un puñetazo en el estómago para Isabella. El recordatorio de sus mentiras. Conseguimos el dinero, dijo ella, evitando su mirada. Se va a Suiza la semana que viene. Eso es fantástico, exclamó él, su rostro iluminándose. Me alegro mucho por vosotras. Te lo mereces, después de todo lo que has luchado. Estaban tan absortos en su conversación que no se dieron cuenta de la tormenta que se gestaba a pocos metros de distancia. Nicolás había terminado su conversación y los observaba. La forma en que Alejandro miraba a Isabella, con una admiración abierta y sin disimulo. La forma en que Isabella le sonreía, una sonrisa genuina y relajada que él nunca había visto en su rostro. Una emoción fea y desconocida se retorció en las entrañas de Nicolás. Era posesividad pura, irracional y furiosa. Era celos. No tenía ningún sentido. Él la odiaba, la despreciaba. Era una herramienta, un medio para un fin. Pero verla sonreírle a otro hombre, un hombre que la miraba como si fuera un tesoro, le provocaba un deseo primitivo de cruzar la habitación y arrancarla de su lado. Disculpen, dijo una voz helada a su lado, haciéndolo saltar a ambos. Nicolás se había materializado a su lado, su sonrisa de anfitrión firmemente en su lugar, pero sus ojos eran fragmentos de hielo. Se deslizó detrás de Isabella, colocando ambas manos sobre sus hombros desnudos, un gesto de inequívoca propiedad. ¿Interrumpo algo, cariño? Nicolás, este es el doctor Alejandro Vargas, dijo Isabella, sintiendo la tensión que emanaba de él. Fue el médico de Sofía.
Nicolás miró a Alejandro, una mirada de arriba abajo que era abiertamente despectiva. Ah, un médico. ¡Qué noble profesión! Extendió una mano, pero su apretón fue más un desafío que un saludo. Nicolás Castillo. El prometido de Isabella. Un placer, dijo Alejandro, aunque su sonrisa vaciló ante la hostilidad apenas velada de Nicolás. ¿Así que ustedes dos? Felicidades. Es una sorpresa. La vida está llena de sorpresas, dijo Nicolás con suavidad. Se inclinó y besó a Isabella en la sien, un gesto que parecía tierno pero que para ella se sintió como el marcado de un animal. Y ahora, si nos disculpas, doctor, le prometí este baile a mi futura esposa. Sin esperar respuesta, agarró la mano de Isabella y la condujo hacia la pista de baile, dejando a Alejandro desconcertado. ¿Qué demonios fue eso?, siseó Isabella mientras se la arrastraba entre las parejas que bailaban. Eso fue tu prometido reclamando lo que es suyo, respondió él, su voz un gruñido bajo. La giró para encararlo y la atrajo hacia sí, su mano aferrándose a su cintura, sus cuerpos presionados el uno contra el otro. Comenzaron a moverse al ritmo lento y sensual de la música. Era una tortura. Estar tan cerca de él, sentir el movimiento de sus muslos contra los de ella, el calor de su aliento en su cabello. No soy tuya, replicó ella, tratando de poner distancia entre ellos, pero él la mantuvo firmemente sujeta. Según el contrato que firmaste, lo eres durante los próximos 11 meses y 3 semanas. Y mientras lo seas, no quiero verte coqueteando con otros hombres. No estaba coqueteando. Estaba hablando con un amigo. Algo que tú no entenderías, ya que dudo que tengas alguno. Él se rió, un sonido bajo y peligroso en su oído. Tengo todo lo que necesito. Y ahora mismo, eso te incluye a ti. Su mano se deslizó más abajo por su espalda, deteniéndose en la curva de su cadera, sus dedos quemándola a través de la seda. ¿Qué le decías, eh? ¿Le contabas lo infeliz que eres conmigo? ¿Le pedías que te rescatara? Estábamos hablando de mi hermana, algo que a ti no te importa en lo más mínimo. Él la apartó un poco para mirarla a los ojos. La música se arremolinaba a su alrededor, pero ellos estaban en su propia burbuja de tensión. Te prohíbo que vuelvas a hablar con él. La arrogancia de su orden la dejó sin aliento. ¿Me lo prohíbes? ¿Quién te crees que eres? No eres mi dueño. Soy el hombre que pagó por tu tiempo, por tu lealtad y por tu presencia. Así que sí, por este año, soy tu dueño, susurró él, sus labios casi rozando los de ella. Y me molesta ver mis propiedades siendo mañoseadas por otros. Deja de temblar en mis brazos, Isabella. O empezaré a pensar que disfrutas de mi control sobre ti. Tal vez el odio que sientes no es más que una máscara para algo mucho más primitivo. Justo cuando ella iba a responder con una réplica mordaz, una nueva figura se interpuso en su camino. Marco Valencia, un magnate inmobiliario conocido por su falta de escrúpulos y su amarga rivalidad con Castillo Global. Nicolás había frustrado recientemente uno de sus acuerdos más lucrativos. Castillo, qué sorpresa verte alternar con la plebe, dijo Valencia con una sonrisa burlona. Sus ojos lascivos recorrieron a Isabella. Y veo que has adquirido un nuevo y costoso accesorio. Dime, Rosy, dijo, dirigiéndose a ella directamente, ignorando a Nicolás. ¿Cuánto te pagó para que limpiaras el apellido de tu familia de ladrones? Debes ser muy buena en la cama para valer tanto. El mundo se detuvo. El insulto fue tan crudo, tan público, que Isabella sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. El color se drenó de su rostro. Vio el destello de furia en los ojos de Nicolás antes de que se transformara en una calma aterradora. Retira lo que has dicho, Valencia, dijo Nicolás, su voz tan baja y afilada como el filo de una navaja. Valencia se rió. Solo digo la verdad. Todo el mundo sabe que los Rossi son. No terminó la frase. En un movimiento tan rápido que Isabella apenas lo vio, Nicolás soltó su cintura, dio un paso adelante y agarró a Valencia por la solapa de su smoking, estampándolo contra una columna cercana. La sala entera guardó silencio. La música se detuvo. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Vas a disculparte con mi prometida, ordenó Nicolás, su rostro una máscara de furia controlada, sus nudillos blancos por la fuerza con que sujetaba a Valencia. Ahora. Valencia, pálido y asustado, tartamudeó una disculpa ininteligible. Nicolás lo soltó con un empujón que lo hizo tambalearse. Luego, sin mirar a nadie más, se volvió hacia Isabella, la tomó del brazo y la sacó de allí, atravesando a la multitud silenciosa y conmocionada.
La arrastró fuera del hotel, ignorando los flashes renovados de los fotógrafos, y la metió en el coche. El viaje de vuelta a la mansión fue un abismo de silencio. Isabella temblaba, no de miedo, sino de una extraña mezcla de humillación y confusión. Él la había defendido. No había protegido una inversión. Había defendido su honor con una ferocidad que no tenía nada que ver con los negocios. Entraron en la mansión y el sonido de la puerta al cerrarse resonó como un disparo. Finalmente, ella se giró para encararlo en el vasto y silencioso vestíbulo. ¿Por qué?, preguntó, su voz un susurro roto. ¿Por qué has hecho eso? Nicolás se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que lo hizo parecer casi humano. Evitó su mirada. Nadie insulta a algo que me pertenece. Daña mi reputación. No me hables de reputación. Esto no fue por tu reputación, gritó ella, su control finalmente rompiéndose. Le habrías partido la cara. Por mí. Por el apellido Rossi, el mismo apellido que tanto desprecias. ¿Por qué? Él finalmente levantó la vista y sus ojos ardían con una emoción tan cruda y violenta que ella retrocedió un paso. Él acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas, acorralándola contra la fría pared de mármol. Colocó ambas manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Porque no lo sé, rugió, su rostro a centímetros del de ella. No sé por qué. No sé por qué me importa una mierda lo que ese gusano dijera de ti. Sé que debería disfrutar viéndote humillada, pero en lugar de eso quería matarlo. Su confesión desesperada la dejó sin aliento. El hombre de hielo se estaba derritiendo, revelando el volcán que había debajo. La ira, los celos, la confusión, todo se arremolinaba en sus ojos. Podía sentir el temblor de su cuerpo, la lucha interna que se libraba dentro de él. Tal vez no me odias tanto como crees, susurró ella, su propia ira disipándose ante la cruda vulnerabilidad de él. Él soltó una risa amarga. Oh, no te equivoques, Isabella. Todavía te desprecio. Desprecio lo que me hace sentir. Su mirada cayó a sus labios. Desprecio que lo único en lo que pude pensar mientras bailabas en mis brazos fue en cómo se sentiría arrancarte este maldito vestido. Y antes de que ella pudiera procesar sus palabras, antes de que pudiera respirar, él se inclinó y su boca se apoderó de la de ella en un beso que no se parecía en nada al primero. No había cálculo, ni práctica. Solo había una furia desesperada, una necesidad cruda, una confesión sin palabras de que estaba perdiendo el control y ella era la causa. El beso lo consumía todo, el odio, el contrato, el mundo exterior, hasta que solo quedaron ellos dos, ardiendo en medio de las ruinas de su guerra. El beso fue una explosión, una tormenta que había estado gestándose bajo la superficie helada de su relación y que finalmente había estallado. No había rastro del control calculado que Nicolás siempre exhibía. Esto era crudo, desesperado, casi brutal en su intensidad. Sus labios se movieron sobre los de ella con una ferocidad que le robó el aliento y los pensamientos. Isabella sintió el frío mármol de la pared en su espalda y el fuego del cuerpo de Nicolás presionándola, un contraste abrumador que encendió cada nervio de su piel. Una de sus manos dejó la pared para enredarse en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás mientras su boca devoraba la de ella. Era un beso de ira, de confusión, de celos, y debajo de todo, de un anhelo tan profundo que la aterrorizó. Por un momento, el instinto de Isabella fue luchar, empujarlo y huir de esa abrumadora oleada de emociones. Pero su propio cuerpo la traicionó. Una corriente de calor líquido se extendió por sus venas, una respuesta primaria y visceral a su dominio. El insulto de Valencia, la humillación, todo se disolvió en el calor de ese contacto. En lugar de apartarlo, sus manos se deslizaron por las solapas de su smoking, agarrándose a él como si fuera a ahogarse. Un gemido involuntario escapó de su garganta, un sonido de rendición y anhelo que pareció avivar aún más las llamas en Nicolás. Su beso se profundizó, su lengua encontrándose con la de ella en una danza salvaje y sin reglas. No era un beso de amor, era un acto de posesión mutua, una batalla de voluntades en la que ambos se estaban perdiendo. Sus dedos apretaron el costoso tejido de su chaqueta, sintiendo los duros músculos de su espalda tensarse. El sabor de él, a whisky caro y a una tormenta contenida, era adictivo. Lo odiaba, sí, lo odiaba con una pasión que la consumía, pero en ese momento, también lo deseaba con una intensidad que la avergonzaba. Él se apartó bruscamente, dejándolos a ambos jadeando en el silencioso vestíbulo. Se apoyaron en la pared, con los pechos subiendo y bajando erráticamente, el aire cargado con el aroma de la pasión y la confusión. Sus ojos azules eran oscuros, casi negros por el deseo, mientras miraban sus labios hinchados.
Esto, jadeó él, pasando una mano temblorosa por su propio pelo, un gesto tan fuera de lugar en el siempre controlado Nicolás Castillo que la dejó perpleja. Esto no debería haber pasado. Es una violación del contrato. Fuiste tú quien lo rompió, susurró ella, su voz temblorosa. Tocó sus propios labios, todavía hormigueando por la fuerza de su beso. Se sentían magullados, marcados por él. Nicolás la miró, una guerra librándose en sus facciones. La ira luchaba contra el deseo, el resentimiento contra una vulnerabilidad que se negaba a admitir. Fue un error, dijo finalmente, su voz un gruñido bajo. La tensión de la noche. El whisky. No volverá a suceder. Lo dices como si me estuvieras haciendo un favor, replicó ella, encontrando un atisbo de su antigua fuerza. Tal vez soy yo la que no quiere que vuelva a suceder. Su desafío pareció sacarlo de su estupor. La máscara de hielo comenzó a descender de nuevo sobre su rostro, pero era más frágil esta vez, llena de grietas. Bien, dijo secamente. Estamos de acuerdo entonces. Vete a tu habitación, Isabella. Se giró para marcharse, para huir del caos que ella había desatado en él. Pero Isabella no había terminado. La noche había destapado algo en ambos, y no podía dejarlo así, enterrado bajo una capa de negación. Nicolás, lo llamó. Él se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Lo hiciste por tu reputación o lo hiciste por mí?, preguntó ella, su voz resonando en el silencio del mármol. Necesitaba saberlo. Necesitaba oírlo. El silencio se alargó, cada segundo estirándose en una eternidad. Finalmente, sin mirarla, él habló, su voz tan baja que casi no lo oyó. Vete a la cama, repitió. Y subió las escaleras sin decir una palabra más, dejando la pregunta sin respuesta flotando en el aire, una pregunta que era más peligrosa y vinculante que cualquier contrato firmado. Isabella subió a su habitación sintiéndose como un fantasma. Se quitó el vestido azul, que ahora parecía el disfraz de otra persona, y se metió bajo el agua caliente de la ducha, tratando de lavar no solo el aroma de él, sino también la sensación de sus labios y la confusión de sus propios sentimientos. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente esa noche. Habían cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Los días siguientes a la gala, una nueva y extraña dinámica se instaló en la mansión. Nicolás evitaba a Isabella como si fuera la plaga. Los breves encuentros en los pasillos estaban llenos de una tensión tan palpable que era casi visible. No intercambiaban más que monosílabos, pero sus miradas se aferraban por un segundo de más, cargadas de recuerdos no dichos y preguntas sin respuesta. Él se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, llegando aún más tarde a casa, como si el cansancio fuera la única forma de acallar los demonios que ella había despertado. Para Isabella, el aislamiento se intensificó. La mansión, que antes era una jaula fría, ahora se sentía embrujada por el fantasma de ese beso. Veía su rostro en cada superficie pulida, sentía su presencia en cada habitación silenciosa. El día de la partida de Sofía llegó, un bálsamo agridulce para su alma atormentada. Insistió en llevarla ella misma al aeropuerto, un respiro del mundo de Nicolás. Contrató un coche por su cuenta, usando una parte del dinero que había recibido para asegurarse de que ese momento fuera solo suyo y de su hermana. En el aeropuerto, abrazó a Sofía con todas sus fuerzas, inhalando el familiar aroma de su cabello. Cuídate mucho, mi amor, susurró Isabella, luchando contra las lágrimas. Llama a los médicos si necesitas algo, lo que sea. Y llámame a mí todos los días, ¿de acuerdo? Lo haré, Isa, dijo Sofía, con los ojos brillantes de emoción y esperanza. Gracias por esto. Me has dado una segunda oportunidad. Eres la mejor hermana del mundo. La culpa retorció las entrañas de Isabella. Le estaba mintiendo a la persona que más amaba en el mundo. El precio de esa segunda oportunidad era la propia alma de Isabella. Vio cómo Sofía cruzaba el control de seguridad, una figura frágil pero llena de esperanza, y se quedó allí hasta que desapareció de su vista. Volvió a la mansión sintiendo un vacío inmenso. La única razón de su sacrificio se había ido. Ahora estaba sola, verdaderamente sola, en esa casa con un hombre que la confundía y la atraía a partes iguales. Esa noche, la cena fue un asunto silencioso, como de costumbre. Comían en extremos opuestos de la larguísima mesa del comedor. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Tu hermana se fue bien, supongo, dijo Nicolás de repente, su voz sorprendiendo a Isabella. ¿No tuviste problemas? Ella levantó la vista, sorprendida de que lo mencionara. Sí. El vuelo salió a tiempo.
Bien, dijo él, y volvió a concentrarse en su comida. Pero un momento después, añadió, la clínica en Ginebra es la mejor de su clase. Estará en buenas manos. No era una disculpa, ni siquiera una muestra de amabilidad, pero era lo más cercano a una preocupación genuina que él le había mostrado nunca. Y le hizo un nudo en la garganta. Gracias, susurró ella. Y el silencio volvió a caer, pero esta vez, era ligeramente diferente. Menos hostil, más pensativo. Los preparativos de la boda comenzaron en serio. Isabella fue arrastrada a un torbellino de decisiones, flores, menús, lista de invitados. Nicolás delegó todo en una organizadora de bodas, una mujer rubia y enérgica llamada Penélope, pero insistió en que Isabella diera la aprobación final a todo para mantener las apariencias. Fue durante una prueba de menú en la mansión que ocurrió el siguiente cambio. Estaban sentados con Penélope, probando pequeños platos de comida increíblemente elaborada. Nicolás, como siempre, tenía una expresión de aburrimiento controlado. ¿Y para el pastel de bodas?, preguntó Penélope alegremente. Estaba pensando en un clásico de vainilla con frambuesa o quizás algo más moderno como chocolate blanco con maracuyá. Limón y arándanos, dijo Isabella sin pensar. A mi madre le encantaba. Era su favorito. En cuanto lo dijo, se arrepintió. Había revelado un pedazo de sí misma, una vulnerabilidad. Nicolás levantó la vista de su teléfono, donde había estado fingiendo leer correos electrónicos. La miró fijamente. Una emoción indescifrable pasó por sus ojos. Penélope aplaudió. Perfecto. Un toque personal. Me encanta. Entonces, limón y arándano será. Isabella asintió, sintiéndose expuesta. Más tarde, cuando Penélope se fue, Nicolás la detuvo en el vestíbulo. Tu madre, no la recuerdo mucho, dijo él, su voz inesperadamente suave. Murió cuando yo tenía 12 años, respondió Isabella, sorprendida por su pregunta. Cáncer. Por eso mi padre, bueno, por eso cometió algunos errores. Estaba perdido sin ella. Se miraron durante un largo momento. Era la primera vez que hablaban de sus familias, del verdadero pasado, sin el velo del resentimiento y las acusaciones. Nicolás asintió lentamente. Mi madre se fue cuando yo tenía 10. No murió. Simplemente nos abandonó por un artista más joven y sin un céntimo. Mi abuelo me crió. La confesión la dejó sin palabras. Nicolás Castillo, el titán de los negocios, el hombre que tenía el control de todo, había sido un niño abandonado. De repente, una pequeña pieza del rompecabezas que era él encajó en su lugar. Su necesidad de control, su desconfianza hacia las mujeres, su fría fachada, todo empezó a tener un sentido doloroso. No dijo nada, pero la empatía debió de reflejarse en sus ojos, porque él apartó la mirada bruscamente, incómodo con la conexión que acababan de forjar. Da igual. Es el pasado, dijo, y se marchó, dejándola de nuevo sola con sus pensamientos. Pero la semilla de la comprensión había sido plantada. A medida que se acercaba el día de la boda, la tensión sexual entre ellos se hizo casi insoportable. Los roces accidentales en los pasillos duraban una fracción de segundo de más. Las miradas robadas a través de la mesa del comedor estaban llenas de un calor que contradecía su fría indiferencia verbal. Se estaban estudiando el uno al otro, aprendiendo los patrones de respiración, las pequeñas expresiones. Una noche, Isabella no podía dormir. Bajó a la cocina en busca de un vaso de leche. La encontró a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. No se dio cuenta de que Nicolás estaba allí, sentado a la mesa en la penumbra, hasta que tropezó con una silla. Un pequeño grito se le escapó. Cuidado, dijo la voz grave de él desde la oscuridad. Nicolás, ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú, supongo. No puedo dormir, respondió. Se encendió una pequeña lámpara sobre la mesa, arrojando un cálido círculo de luz sobre ellos. Llevaba solo unos pantalones de pijama de algodón, dejando su torso musculoso al descubierto. Isabella apartó la mirada, sintiendo sus mejillas arder. Ella llevaba un camisón de seda corto que de repente se sintió demasiado revelador. ¿Tienes pesadillas?, preguntó ella, sirviéndose un vaso de leche. A veces, admitió él, sorprendiéndola de nuevo con su honestidad. Recuerdos del negocio, de mi padre. Ella se sentó frente a él, un acto de audacia que ninguno de los dos esperaba. Háblame de él, dijo suavemente. Él la miró, sus ojos oscuros e ilegibles a la luz tenue. Era un buen hombre. Demasiado bueno para este mundo. Confiaba demasiado.
Tu padre era su mejor amigo. Prácticamente un hermano. Y cuando lo traicionó, algo dentro de él se rompió. Nunca se recuperó. El dolor en su voz era real y profundo. Mi padre se arrepintió de lo que hizo hasta el día de su muerte, dijo Isabella en voz baja. Tomó una mala decisión financiera, entró en pánico e implicó a tu padre para salvarse. Fue un acto de cobardía, no de maldad. La cobardía puede hacer más daño que la maldad, replicó él amargamente. Arruinó a mi padre. Murió siendo un hombre roto. Y el mío murió de un infarto provocado por el estrés y la culpa, dejando a sus 2 hijas solas y endeudadas. Ambas familias perdimos, Nicolás. El silencio se instaló entre ellos, un silencio pesado con el peso de la historia de sus padres. Ya no eran solo el hijo del traicionado y la hija del traidor. Eran 2 personas marcadas por la misma tragedia, vista desde lados opuestos del espejo. Nicolás alargó la mano sobre la mesa y cubrió la de ella. Su toque no era posesivo ni demandante. Era reconfortante. Sus dedos largos y cálidos envolvieron los suyos. ¿Por qué me resulta tan difícil odiarte a veces?, susurró él, más para sí mismo que para ella. El corazón de Isabella latía con fuerza. Tal vez porque nunca me has odiado de verdad, respondió ella, su voz apenas un hilo. Levantaron la vista, sus ojos encontrándose sobre la mesa. El mundo exterior se desvaneció. La cocina, la mansión, el contrato, nada de eso importaba. Solo importaba el calor de su mano sobre la de ella y la verdad desnuda en sus miradas. Él se levantó, sin soltar su mano, y tiró de ella suavemente hasta que estuvo de pie frente a él. Eran de la misma altura. Podía ver las motas doradas en sus iris oscuros, la tensión en su mandíbula. Lentamente, como si temiera que ella se rompiera, levantó su otra mano y acarició su mejilla, su pulgar trazando suavemente el arco de su pómulo. Isabella, susurró, su nombre un suspiro en sus labios. Esta vez, cuando la besó, no hubo furia ni desesperación. Fue un beso lento, tierno, exploratorio, lleno de toda la confusión y la anhelante curiosidad que ambos sentían. Era una pregunta, y la respuesta de ella fue besarlo de vuelta con una suavidad igual, abriéndose a él, permitiéndole entrar. Sus brazos la rodearon, atrayéndola completamente contra su cuerpo desnudo. Pudo sentir el latido de su corazón, rápido y fuerte contra el suyo. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, teñido de un anhelo que había sido negado durante demasiado tiempo. Ya no era una batalla. Era un descubrimiento. Sin romper el beso, la levantó en sus brazos como si no pesara nada. Isabella rodeó su cuello con sus brazos, perdiéndose en la sensación de sus labios, la fuerza de su cuerpo. La llevó fuera de la cocina, subiendo las escaleras en la oscuridad, cada paso un latido del corazón que resonaba en la silenciosa casa. No la llevó a su habitación, ni a la de ella. Se detuvo en el pasillo, a medio camino entre sus 2 mundos separados, como si reconociera que estaban en un nuevo territorio, un lugar que no pertenecía ni al odio ni a las reglas frías de su contrato. La bajó suavemente, sus cuerpos todavía presionados el uno contra el otro. Apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose en la oscuridad. El contrato, jadeó él, una última y débil protesta contra la marea que los arrastraba. Que se vaya al infierno el contrato, susurró Isabella, y tiró de su cabeza hacia abajo para volver a besarlo, silenciando cualquier otra duda. Esta vez, era ella la que tomaba la iniciativa, reclamando algo que ambos habían negado durante demasiado tiempo. Esa noche, en el pasillo iluminado por la luna entre 2 reinos de soledad, se rindieron, no al odio ni a la venganza, sino a una verdad mucho más complicada y peligrosa, la innegable atracción que ardía entre ellos. En la quietud del pasillo, suspendidos entre la lógica de sus mundos separados y la caótica verdad de su atracción, el mundo se redujo al espacio sagrado entre sus labios. El segundo beso de Isabella fue un catalizador, una declaración audaz que hizo añicos los últimos vestigios de su resistencia. Nicolás respondió con un gruñido profundo, una rendición gutural a la batalla que había estado librando contra sí mismo. Sus brazos la apretaron contra él con una fuerza posesiva, levantándola ligeramente del suelo mientras su boca se movía sobre la de ella con un hambre renovada. Ya no había ternura, sino una urgencia desesperada, el fervor de 2 almas hambrientas que finalmente se permitían darse un festín. En mi habitación, murmuró él contra sus labios, su voz ronca de deseo. No esperó una respuesta. La levantó por completo en sus brazos, su camisón de seda subiéndose por sus muslos, y la llevó a través del umbral de su santuario privado. La habitación de Nicolás era como él, grande, impecable y masculina,
dominada por tonos de gris carbón, negro y madera oscura. Una enorme pared de cristal ofrecía una vista panorámica de la ciudad dormida, un tapiz de luces centellantes que se extendía hasta el infinito. La arrojó suavemente en medio de su inmensa cama, las sábanas de algodón egipcio frescas contra su piel acalorada. Se cernió sobre ella, apoyándose en sus antebrazos, una silueta oscura contra las luces de la ciudad. Su rostro era una máscara de sombras y deseo, sus ojos ardiendo con una intensidad que le robó el aliento. Si hacemos esto, Isabella, dijo, su voz un susurro grave, no hay vuelta atrás. Las reglas, el contrato, todo se quema esta noche. Hace tiempo que se están quemando, respondió ella, su propia voz temblorosa pero firme. Alcanzó su rostro, sus dedos trazando la línea de su mandíbula, sintiendo el rasguño de su barba incipiente. Quémalas. Esa fue toda la invitación que necesitó. Su boca encontró la de ella de nuevo, pero esta vez fue diferente. Fue un acto de adoración. Exploró cada contorno de sus labios antes de descender, dejando un rastro de fuego a lo largo de su mandíbula, su cuello, hasta la delicada clavícula que emergía del escote de su camisón. Sus manos, que siempre habían sido para controlar y dominar, ahora se movían sobre ella con una reverencia sorprendente. Acarició la curva de su cadera, la suavidad de su vientre, la línea de su muslo, sus toques enviando oleadas de placer que la hacían arquearse hacia él. Isabella, a su vez, se dejó llevar por el instinto. Sus manos exploraron los duros planos de su pecho, la tensión de sus hombros, los poderosos músculos de su espalda. Era un paisaje de poder y fuerza, y se deleitó en la libertad de tocarlo por fin sin barreras ni odio. Le arrancó la camisa, deseando sentir su piel contra la de ella, y él se deshizo de la prenda con un movimiento impaciente, sus ojos nunca apartándose de los de ella. El mundo se convirtió en un torbellino de sensaciones, la seda deslizándose por la piel, el roce de la piel caliente contra la piel caliente, los suspiros ahogados y los murmullos de nombres pronunciados como oraciones. Cuando finalmente se unieron, fue una colisión de dos mundos, una unión tan intensa que pareció hacer temblar los cimientos de la mansión. No fue solo sexo, fue una purga. Cada embestida era una palabra no dicha, cada gemido una confesión. Estaban borrando el pasado, reescribiendo la historia de sus familias no con odio, sino con una pasión cruda y elemental que no entendía de apellidos ni de traiciones. Se amaron con la desesperación de aquellos que han estado demasiado tiempo solos, con la ferocidad de aquellos que han confundido el deseo con el odio. Hicieron el amor hasta que el sol del amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y violeta, pintando sus cuerpos entrelazados con una luz suave y nueva. Se despertaron horas más tarde, envueltos en un enredo de sábanas y miembros. Isabella estaba acurrucada contra el pecho de Nicolás, su cabeza descansando en su hombro, la mano de él posesivamente sobre su cintura. El silencio de la mañana estaba cargado de una nueva intimidad, a la vez reconfortante y aterradora. ¿De qué te arrepientes?, susurró ella, su voz somnolienta. Él tardó un momento en responder, su pulgar dibujando círculos perezosos sobre su piel. De no haber hecho esto la primera noche que te vi en esa maldita panadería, respondió él, su voz un murmullo grave que vibró a través de ella. Nos habríamos ahorrado mucho tiempo y muchos platos rotos. Ella sonrió contra su piel. Yo me arrepiento de haberte abofeteado. Él se rió entre dientes, un sonido rico y genuino que la hizo sentir cálida por dentro. No, no te arrepientas de eso. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de que no eras solo la hija del traidor. Eras fuego. Se quedaron en silencio de nuevo, disfrutando de la calma. Pero la luz del día trae consigo la realidad. ¿Qué significa esto para nosotros, Nicolás?, preguntó ella, la duda colándose en su voz. Él la estrechó más contra sí. Significa que el contrato es ahora solo un trozo de papel. Pero la boda sigue en pie. Isabella se incorporó un poco para mirarlo a los ojos. ¿Por qué? Ya no la necesitas. Puedes decir que nos reconciliamos y luego rompimos. Tus accionistas lo entenderán. Él la miró con una seriedad que le erizó la piel. Quizás. Pero ya no se trata de los accionistas, ni del testamento de mi abuelo. Tomó su rostro entre sus manos. Se trata de que ahora que te he tenido, Isabella, no tengo ninguna intención de dejarte ir. Ni en un año, ni nunca. Quiero que te cases conmigo. De verdad. Las palabras la dejaron sin aliento. El matrimonio falso, el trato humillante, se había transformado en una propuesta real, nacida de una noche de pasión y una conexión que ninguno de los dos podía negar. Las lágrimas picaron en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador,
de una felicidad que nunca creyó posible. Pero, ¿y el odio?, susurró ella. Nuestras familias. Nuestras familias cometieron errores. Nosotros no tenemos por qué repetirlos, dijo él, su voz llena de convicción. Podemos ser el comienzo de algo nuevo. Si me das la oportunidad de demostrarte que el hombre que te quiere no es el mismo que te compró. Antes de que pudiera responder, él la besó, un beso profundo y lleno de promesas que selló sus palabras. Y por primera vez desde que había puesto un pie en esa mansión, Isabella se sintió como en casa. Los días previos a la boda fueron como un sueño. La tensión fue reemplazada por una ternura vacilante. Comían juntos, y esta vez, él se sentaba a su lado en lugar de en el otro extremo de la mesa. Hablaban durante horas, por la noche, en la cama de él, descubriendo las historias, los miedos y los sueños que habían mantenido ocultos. Descubrió que Nicolás amaba el jazz, que tenía un humor seco y brillante, y que debajo de su caparazón arrogante, había un hombre que anhelaba la conexión y la lealtad por encima de todo. Él descubrió que Isabella era ferozmente inteligente, que podía debatir sobre política y economía con la misma pasión con la que hablaba de libros, y que su risa era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Elena, la ama de llaves, los observaba con una mezcla de confusión y desaprobación que lentamente se transformaba en una aceptación a regañadientes. Veía a su señor sonreír, una ocurrencia rara, y empezó a darse cuenta de que la intrusa Rosy era la causa. Incluso empezaron a planear su boda juntos. Nicolás canceló las citas con la organizadora de bodas y una tarde se sentaron en la biblioteca con un cuaderno. ¿Qué clase de boda quieres realmente?, le preguntó él. No la farsa para las revistas, sino la tuya. Ella lo pensó. Pequeña, dijo finalmente. Solo las personas que nos importan. No quiero un circo. Quiero que signifique algo. Así que la lista de invitados se redujo drásticamente. Él invitó a su primo, a su anciano abogado Alberto Méndez, y a un par de socios en los que realmente confiaba. Isabella, con el corazón encogido, se dio cuenta de que no tenía a casi nadie. Su única familia era Sofía, que estaba a miles de kilómetros de distancia. Cuando se lo dijo Nicolás, con una punzada de tristeza, él simplemente la tomó de la mano. Entonces, le traeremos la boda a ella, dijo. Al día siguiente, Nicolás hizo 2 llamadas. Una para fletar un jet privado, y otra para el hospital en Ginebra. Organizó, con el permiso de los médicos, que Sofía fuera trasladada en el jet, con una enfermera privada, para que pudiera asistir a la boda. Cuando Isabella se enteró, se echó a llorar, abrumada por la magnitud de su gesto. Nadie ha hecho nunca algo así por mí, sollozó contra su pecho. Acostúmbrate, le susurró él al oído. Planeo pasar el resto de mi vida haciendo cosas por ti. La boda se celebró una semana después en los jardines de la mansión, junto al lago. Fue una ceremonia íntima y hermosa al atardecer. Sofía, sentada en una silla de ruedas pero con las mejillas más rosadas y los ojos brillantes por la mejoría, fue su dama de honor. Alberto Méndez, el abogado que había sido testigo del testamento que los había unido, fue el padrino de Nicolás. Isabella caminó hacia el altar improvisado del brazo de Mateo, el asistente de Nicolás, quien se había convertido en un aliado inesperado. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, de color marfil, que Nicolás había insistido en comprar para ella, no como un disfraz, sino como un regalo. Cuando vio a Nicolás esperándola, con el sol poniente a su espalda, su corazón se desbordó. Ya no veía al hombre arrogante que la había comprado, sino al hombre que la había defendido, que la había consolado, que la había hecho reír y que había traído a su hermana a casa. Sus votos no fueron los tradicionales. Se miraron a los ojos y hablaron desde el corazón. Prometo transformar cada recuerdo amargo de nuestro pasado en un motivo para amarnos más en el futuro, dijo Nicolás, su voz resonando con una sinceridad que conmovió a todos los presentes. Prometo honrar tu fuerza, proteger tu corazón y ser el hogar al que siempre puedas volver. Cuando fue el turno de Isabella, tomó sus manos entre las suyas. Comenzamos con un contrato basado en la venganza, dijo ella, con la voz temblorosa de emoción. Pero yo elijo terminarlo con una promesa basada en el amor. Prometo ver más allá de tus murallas, encontrar la verdad en tus ojos y construir contigo un legado que no se base en el dinero ni en los apellidos, sino en la bondad, el perdón y una pasión que, lo admito, me asusta y me emociona a partes iguales. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Nicolás la besó con una ternura que hizo que el pequeño grupo de invitados aplaudiera y vitoreara. No fue un beso para las cámaras, ni un beso de ira o desesperación. Fue un beso de comienzo, un beso de verdad.
La celebración posterior fue una cena íntima junto al lago, bajo un dosel de luces de hadas. Rieron, brindaron, y por primera vez, Isabella se sintió parte de algo, una verdadera familia. Más tarde, cuando Sofía se fue a descansar, y los últimos invitados se despidieron, Nicolás y Isabella se quedaron solos en la terraza, mirando la luna reflejada en el agua. ¿Feliz, señora Castillo?, preguntó él, rodeándola con sus brazos por detrás. Ella se apoyó en su pecho, suspirando de felicidad. Más de lo que jamás pensé que podría ser. Aunque todavía suena raro que me llamen así. Te acostumbrarás, dijo él, besando su cuello. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la paz. Pero una sombra del pasado aún necesitaba ser disipada. ¿Alguna vez te has preguntado, qué habría pasado si no hubieras necesitado casarte?, preguntó ella en voz baja. ¿Si la cláusula de tu abuelo no hubiera existido? ¿Nos habríamos cruzado alguna vez? Nicolás se quedó pensativo. No lo sé. Estaba tan consumido por la amargura que probablemente te habría ignorado si te hubiera visto por la calle. Se giró para que estuvieran frente a frente. Y esa habría sido la mayor tragedia de mi vida. La cláusula de mi abuelo no me obligó a amarte. Me obligó a detenerme. Me obligó a mirarte de verdad. Y una vez que lo hice, el resto fue inevitable. Sus palabras fueron el bálsamo final para todas las viejas heridas. Comprendió que a veces, los caminos más retorcidos y dolorosos pueden llevar a los destinos más hermosos. Su historia, que comenzó con la amargura de la venganza y el frío metal de un contrato, había florecido, contra todo pronóstico, en un amor tan profundo e inesperado como el reflejo de la luna en las tranquilas aguas de su nuevo hogar. Esa noche, volvieron a la habitación de él, ya no como dos extraños forzados a convivir, sino como marido y mujer. Y al hacer el amor, no solo celebraban su unión, sino también el improbable milagro de haber encontrado el perdón y la pasión en el corazón de su enemigo jurado. La felicidad que encontraron era tan intensa y pura que a veces Isabella tenía miedo de que fuera un sueño del que pudiera despertar en cualquier momento. La mansión, que una vez fue su prisión dorada, se transformó en un verdadero hogar, llenándose gradualmente de risas y de la calidez de un amor que crecía cada día. Nicolás, el hombre que vivía para el control y el trabajo, comenzó a cambiar de maneras sutiles pero profundas. Empezó a delegar más en sus subordinados, incluido un ascendido Mateo, para poder llegar a casa más temprano. Descubrieron pequeños rituales que se convirtieron en el ancla de sus vidas: preparar el café juntos por la mañana, pasear por los jardines al atardecer, o simplemente leer uno al lado del otro en silencio en la biblioteca. Para el mundo exterior, eran la pareja poderosa y glamurosa. Asistían a eventos, pero ahora su afecto no era una actuación. Las miradas, los roces de manos, las sonrisas cómplices eran completamente genuinas, y la alta sociedad, que al principio había chismorreado sobre su unión, ahora los envidiaba, considerándolos un ejemplo de un amor redentor. Sofía permaneció con ellos durante 2 meses. El ambiente feliz y libre de estrés, combinado con los mejores cuidados médicos que el dinero podía comprar, obraron maravillas en su salud. Ganó peso, su tos desapareció y la energía juvenil volvió a sus ojos. Ella y Nicolás desarrollaron un vínculo fraternal, lleno de bromas y un afecto sincero. Él la veía no como un recordatorio del pasado de Isabella, sino como la hermana que nunca tuvo. Cuando Sofía estuvo lo suficientemente fuerte para volver a Suiza y continuar con la siguiente fase, menos intensiva, de su tratamiento, la despedida fue alegre, llena de promesas de visitas frecuentes. Su felicidad por el matrimonio de su hermana era palpable, sin saber nunca el oscuro pacto del que había nacido. Unos meses después de la boda, durante una cena tranquila en casa, Isabella empezó a sentir un cansancio persistente y una extraña aversión a su plato favorito, el salmón. Al principio, lo atribuyó al estrés de sus nuevas responsabilidades como anfitriona y a la gestión de varios proyectos benéficos que había emprendido con el apoyo de la Fundación Castillo. Pero cuando las náuseas matutinas se convirtieron en una constante, una sospecha emocionante y aterradora comenzó a formarse en su mente. Compró una prueba de embarazo en secreto y, con el corazón martilleando, esperó los 3 minutos más largos de su vida en el enorme baño de mármol. Cuando vio las 2 líneas azules, un sollozo de pura alegría se escapó de sus labios. Estaba embarazada. El pánico se mezcló con su felicidad. ¿Cómo se lo tomaría Nicolás? Nunca habían hablado de tener hijos. Su relación era nueva, forjada en circunstancias extraordinarias. ¿Vería un bebé como una bendición o como una complicación no deseada? Decidió esperar el momento perfecto para decírselo. Ese fin de semana era su aniversario de 6 meses,
no de la boda, sino de la noche en que todo había cambiado entre ellos. Nicolás la sorprendió con un viaje en helicóptero a una cabaña aislada y lujosa en las montañas, un lugar que había pertenecido a su abuelo. Estaba rodeada de bosques y tenía un lago cristalino. La noche era fría y encendieron un fuego en la enorme chimenea de piedra. Estaban tumbados en una gruesa alfombra de piel de oso frente al fuego, bebiendo sidra caliente. Ella había evitado discretamente el champán, cuando sintió que era el momento. Nicolás, comenzó, su voz un poco temblorosa. ¿Alguna vez has pensado, en el futuro? ¿En cómo será nuestra familia? Él la miró, su expresión suavizándose a la luz del fuego. Pienso en ello todos los días. Pienso en verte envejecer, en viajar por el mundo contigo. Nuestro futuro eres tú y yo. Pero, ¿y si fuéramos tres?, susurró ella, tomando su mano y colocándola suavemente sobre su vientre todavía plano. Nicolás frunció el ceño por un momento, confundido. Luego, sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Se quedó completamente inmóvil, mirando su mano sobre su abdomen, como si pudiera sentir el milagro que había dentro. ¿Estás? Su voz se quebró. Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estoy embarazada. Por un segundo aterrador, él no reaccionó. Su rostro era una máscara de conmoción, ilegible. El corazón de Isabella se hundió. Pero entonces, la máscara se rompió y fue reemplazada por una expresión de asombro y una alegría tan pura y abrumadora que le quitó el aliento. Se arrodilló frente a ella, sus manos temblando mientras acunaban su vientre. Apoyó la frente contra ella, sus hombros sacudidos por la emoción. Un bebé, susurró contra la tela de su suéter, su voz ahogada. Nuestro bebé. Levantó la cabeza, sus ojos azules brillando con lágrimas no derramadas. Isabella, me has hecho el hombre más feliz del universo. La besó, un beso lleno de gratitud, amor y la promesa de un nuevo capítulo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos deseaban con todo su corazón. El embarazo de Isabella fue un momento de pura felicidad. Nicolás se convirtió en el marido más atento y sobreprotector del mundo. Se aseguró de que tuviera los mejores cuidados prenatales, la colmó de antojos a horas intempestivas y le leía libros sobre paternidad por las noches. La noticia de su embarazo también pareció completar la curación entre sus dos mundos. Incluso Elena, la ama de llaves, se derritió por completo, tejiendo patucos y dando consejos no solicitados con una sonrisa casi permanente. Fue durante este tiempo que el pasado resurgió de la forma más inesperada. Un día, Mateo entró en la oficina de Nicolás en la mansión con una expresión preocupada. Señor, tiene una visita que creo que debería recibir en privado. Es Marco Valencia. Nicolás se puso rígido al oír el nombre, el recuerdo de la humillación de Valencia en la gala aún vivido. No quiero ver a ese payaso. Dile que se vaya. Señor, insiste. Dice que tiene información sobre el antiguo caso de Rossi, y que si no lo escucha, irá a la prensa. Con el ceño fruncido, Nicolás aceptó recibirlo. Valencia entró en su despacho, visiblemente nervioso, pero con un aire de suficiencia. Después de un preámbulo incómodo, fue al grano. Dijo que después de su humillación pública, había hecho su propia investigación sobre la caída de Ricardo Rossi. Había desenterrado viejos registros financieros, correos electrónicos y había hablado con un antiguo contable descontento de la empresa de Rossi. Y había descubierto algo que lo cambiaba todo. La traición no fue solo de Rossi, dijo Valencia, disfrutando del momento. Él fue el chivo expiatorio. Tuvo un socio silencioso que lo manipuló, un hombre que se llevó la mayor parte del dinero y luego desapareció, dejando que Rossi asumiera toda la culpa. Alguien que también tenía mucho que ganar con la casi bancarrota de Castillo Global en aquel entonces. Nicolás lo escuchaba, escéptico pero con una creciente inquietud. ¿Y quién era ese supuesto socio?, preguntó. Valencia le entregó una carpeta. Alguien muy cercano a ti, Castillo. Alguien en quien tu padre y tu abuelo confiaron ciegamente. Tu propio tío, Eduardo Castillo. La revelación golpeó a Nicolás como un puñetazo físico. Su tío Eduardo, el hermano menor de su padre, quien siempre había desempeñado un papel secundario en la empresa y que, tras la muerte de su padre, se había retirado a Europa, supuestamente devastado por la tragedia. No podía ser. Pero las pruebas en la carpeta eran condenatorias. Transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, correos electrónicos codificados, la historia estaba ahí, en blanco y negro. Su propio tío había conspirado con Rossi, no para enriquecerse, sino por pura y simple envidia.
Quería destruir a su hermano mayor y tomar el control del imperio. Riccardo Rossi, abrumado por la culpa y probablemente amenazado por Eduardo, había cargado con todo el peso del crimen. Nicolás se sintió enfermo. Toda su vida, su resentimiento, su sed de venganza, todo había sido construido sobre una mentira. Había odiado a Isabella y a su padre por un crimen orquestado por su propia sangre. Despidió a Valencia, quien se fue satisfecho, habiendo sembrado el caos. Nicolás se quedó solo en su despacho, el mundo desmoronándose a su alrededor. Cuando Isabella entró para llamarlo a cenar, lo encontró con la cabeza entre las manos. «¿Nicolás? ¿Qué pasa?», preguntó, su voz llena de preocupación al ver su angustia. Él levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor y un remordimiento tan profundos que a ella le dolió el corazón. Le entregó la carpeta sin decir una palabra. Ella se sentó y leyó, su rostro palideciendo con cada página que pasaba. La verdad era más cruel y retorcida de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. «Mi padre», susurró ella. Él fue débil y cometió un error terrible, pero fue utilizado. Fue una víctima tanto como tu padre. Nicolás se levantó y la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pelo. «Perdóname, Isabella», dijo, su voz ahogada. «Por todos los años de odio. Por cada palabra cruel. Por haberte hecho pagar por un crimen que fue de mi familia. Yo, lo siento mucho». Isabella lo abrazó con la misma fuerza. «No tenías cómo saberlo. Ambos fuimos engañados. Lo que importa es que descubrimos la verdad juntos. Y ahora, juntos vamos a hacer justicia», dijo él, su voz endureciéndose con una nueva determinación. A la mañana siguiente, Nicolás usó todos sus recursos para localizar a su tío Eduardo en una villa de lujo en la Toscana. Un día después, él e Isabella estaban en un avión a Italia. La confrontación fue una escena tensa y dramática. Eduardo, ahora un hombre mayor y complaciente, primero negó todo, pero ante las pruebas irrefutables, se derrumbó. Confesó entre lágrimas de autocompasión su resentimiento de toda la vida hacia su hermano perfecto. Nicolás no le mostró piedad. No lo entregó a la policía. El escándalo habría sido demasiado para la empresa y para el recuerdo de su padre, pero lo exilió financieramente. Lo despojó de todas sus acciones, de sus fondos fiduciarios y lo cortó de la familia para siempre, dejándolo solo con una pequeña pensión para vivir el resto de sus días en la oscuridad. El vuelo de regreso a casa fue silencioso, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de cierre. La última sombra entre ellos se había disipado. Al limpiar el nombre del padre de Isabella, habían limpiado sus propias almas. 9 meses después, Isabella dio a luz a un niño sano y hermoso, con el cabello oscuro de ella y los llamativos ojos azules de su padre. Lo llamaron Ricardo, en honor a ambos abuelos, uniendo los nombres que una vez estuvieron divididos por el odio, ahora unidos por el amor. La historia de Nicolás e Isabella se convirtió en una leyenda silenciosa, un testimonio del poder del amor para reescribir la historia. Vivieron una vida llena de alegría, tuvieron 2 hijos más, una niña que se parecía a Isabella en todo, y vieron crecer su imperio no solo en riqueza, sino en integridad, liderando con una sabiduría forjada en el dolor y el perdón. La obligó a casarse por contrato para salvar su empresa, por un orgullo ciego nacido de una mentira. Pero cuando convivió con ella, cuando la vio sonreírle a otro hombre, los celos que nunca supo que podía sentir le obligaron a enfrentarse a la verdad de su propio corazón. Pero fue solo al descubrir la verdad sobre el pasado que su amor pudo verdaderamente sanar y florecer. La historia de Nicolás e Isabella es un poderoso recordatorio de que las heridas más profundas pueden ser causadas por aquellos en quienes más confiamos, y que el verdadero amor no ignora el pasado, sino que lo enfrenta, lo entiende y lo perdona, construyendo sobre sus cenizas un futuro más fuerte y verdadero. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través de la verdad y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.